Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Esto dependiendo de a qué hora estén viendo esta presentación. En esta clase vamos a ver el tema de los intereses o por lo menos los aspectos teóricos más importantes. También vamos a ver rápidamente el tema de las obligaciones de dar moneda extranjera. Obviamente ustedes van a tener que completar individualmente con el material de estudio y con el texto recomendado por la cátedra, porque aquí solamente vamos a analizar los conceptos centrales del tema. Ustedes ya deben haber visto en clases anteriores el tema de las obligaciones de dar sumas de dinero. Ahora vamos a ver algo que está íntimamente vinculado con ellas y que está relacionado directamente en cómo incide el tiempo sobre esta clase de obligaciones. Este es un tema muy importante por las implicancias jurídicas, pero también por las implicancias económicas que tiene. Bueno, comenzaremos a desarrollar el tema de los intereses. El código los regula especialmente en los artículos 767 a 771 del Código Civil y Comercial. Estos pueden ser definidos como lo hace Díez Picasso, que dice que son el fruto civil que produce un capital dinerario y se traduce en el rédito, rendimiento o provecho financiero que aquel genera. A mí me parece interesante y más abarcativa la definición que da Buso cuando dice que son los aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina durante un tiempo dado, sea como precio por el uso del dinero ajeno o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria. Pizarro dice que los caracteres de los intereses son cuatro: la pecuniariedad, la porcentualidad, la periodicidad y la accesoriedad. La pecuniariedad se refiere a que estos se expresan y se representan en dinero, en forma monetaria. La porcentualidad está vinculado a que son proporcionales al capital que resulta la obligación principal. También son proporcionales al tiempo transcurrido desde que se comienza a devengar. La periodicidad está vinculada con que se devengan en función del transcurso del tiempo, por lo cual hay una relación directa con este. Mientras más tiempo, mayores serán las sumas devengadas por tal concepto. Como dice Pizarro, maduran temporalmente los intereses. En relación al cuarto carácter, a la accesoriedad, debemos decir que los intereses son dependientes de la obligación principal. Casó dice que de esto se derivan varias consecuencias, como por ejemplo que la extinción del capital hace cesar el curso de los intereses, que los intereses adeudados de un crédito quedan comprendidos en la cesión o legado que de él se hagan. Asimismo, el pago del crédito no se considera íntegro si no se pagan los intereses. También, como dice el artículo 899, el recibo del capital sin reserva de los intereses implica la extinción de estos. Es importante que luego vean el trabajo del doctor Pizarro que está subido en la plataforma con el tema de cómo se componen las diversas tasas de intereses. Dada la extensión de este trabajo, no lo puedo desarrollar, pero es muy importante que vean ese tema en forma individual. Los intereses pueden clasificarse en base a tres criterios: según su origen, según a quién determina la tasa y según la función que cumple. Según su origen, pueden clasificarse en voluntarios y legales. Los voluntarios son los que surgen de la voluntad de las partes de un acto jurídico. Por eso también se los denomina convencionales. Los legales son los que tienen origen en una norma jurídica. Por ejemplo, son los que se establecen en favor del gestor de negocios cuando ha efectuado gastos necesarios y útiles y la gestión fue conducida útilmente. Estos son los que regula el artículo 1785 en su inciso A. También, y conforme a quién determina la tasa, los intereses pueden clasificarse en voluntarios, legales y judiciales. Los voluntarios son los que la tasa de interés está determinada por las partes del acto jurídico. Los legales son los que surgen de la ley. Por ejemplo, el artículo 52, inciso 2
del decreto 5965 del 63, que regula la letra de cambio del pagaré, determina que el portador puede exigir a aquel contra el cual ejercita la acción de regreso los intereses a partir del vencimiento de la letra al tipo fijado en el título y, si no hubiese sido estipulados, al tipo corriente en el Banco Nación a la fecha de pago. Los judiciales son los que son fijados por el juez ante ausencia de previsión legal o convencional. Estos están regulados en el artículo 767, cuando dice que la obligación puede llevar intereses y son válidos los que han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fuese acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Según la función que cumplen, los intereses pueden clasificarse en compensatorios, moratorios y punitorios. Los compensatorios son los que se adeudan como forma de contraprestación por la utilización de capital ajeno. Molinario los denomina intereses lucrativos. Estos pueden ser tanto convencionales como legales. Los mismos son ajenos a toda idea de responsabilidad civil y no requieren para la procedencia que medie culpa, dolo u otro factor de atribución objetiva imputable al deudor. Los moratorios, en cambio, son los que se deben en caso de mora del deudor en el cumplimiento de la obligación. Constituyen una indemnización del perjuicio que genera la mora y requieren para su procedencia que el incumplimiento sea imputable al deudor objetiva o subjetivamente. Los punitorios, para la mayoría de los autores, se trataría simplemente de un interés moratorio convencional. Así lo denominan o lo conceptualizan Alterini y D'Ambia. A esto se le aplican el régimen normativo de la cláusula penal. Pizarro, en cambio, se aparta de estos autores y sostiene que los intereses punitorios son cualitativa y cuantitativamente algo más que un mero interés moratorio pactado. Él los ve como una suerte de pena civil. Hay que aclarar que estos pueden ser tanto convencionales como legales. En el primer caso están regulados por el artículo 769 del Código Civil y Comercial, que dice que los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. A veces es la propia ley que los puede fijar directamente. Esto es lo que sucede con algunas normas de carácter previsional y tributario. Vélez Sarsfield establecía en su código una suerte de intereses sancionatorios, que serían los que la ley impone en atención a la conducta maliciosa observada por el deudor en el cumplimiento de la obligación en el proceso judicial que persigue dicho cumplimiento. Esta clasificación fue eliminada por el Código Civil y Comercial. Ahora vamos a analizar un poco más detenidamente la regulación en cada uno de estos tres últimos tipos de intereses. Los intereses compensatorios están regulados en el artículo 767 del Código Civil y Comercial. Este artículo dice que la obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fuere acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Este artículo establece una regla general y excepciones. La regla general es que las obligaciones de dar dinero no llevan intereses compensatorios, salvo que exista previsión convencional o legal en contrario. Por eso la primera excepción son los intereses compensatorios establecidos libremente por las partes, con el solo límite de no resultar excesivos o exorbitantes. Hay que aclarar que no siempre estuvieron permitidos los intereses pactados porque se entendía que no era natural que el dinero produjera dinero. Los veían algo así como antiéticos. Durante gran parte de la Edad Media estuvieron prohibidos y en el derecho moderno en general prevalece el principio de legitimidad del pacto de intereses. Esta era la posición que tenía el Código de Vélez Sarsfield y que tiene actualmente el Código Civil y Comercial.
La segunda excepción es la existencia de intereses compensatorios legales, tal como sucede en el contrato de mutuo, que se presume oneroso salvo pacto en contrario, o con el derecho del tutor que ha realizado gastos en la gestión en interés del tutelado, que establece el artículo 134, o también con el crédito del fiador contra el deudor principal cuya deuda ha pagado. Para el caso de que las partes acordaran la existencia de intereses, pero no su tasa, o en el caso de que los intereses compensatorios legales tampoco prevea la tasa, la misma tiene que ser determinada conforme a los usos y costumbres y en su defecto tiene que ser fijada por los jueces. Todo ello conforme a la norma que ya citamos anteriormente. Los intereses moratorios están regulados en el artículo 768 del Código Civil y Comercial, que expresa que a partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina por lo que acuerden las partes, por lo que dispongan las leyes especiales, en subsidio por las tasas que se fijen según la reglamentación del Banco Central. De la norma se desprende que en caso de mora o incumplimiento de una obligación dineraria, el deudor debe resarcir al acreedor del perjuicio causado mediante el pago de intereses moratorios. Pero, ¿cómo se determina la tasa aplicable? Bueno, en primer lugar, existiendo una tasa de interés voluntaria o convencional, debe estarse a ella siempre que no atente contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. No habiendo una tasa voluntaria, el deudor moroso debe los intereses conforme a lo que dispongan las leyes especiales. En nuestro país no se ha dictado una ley general que determine los intereses legales, sin perjuicio de que existen diferentes normas a nivel nacional y provincial que para supuesto específico establece una tasa de interés. Esto es lo que sucede en materia impositiva y previsional. Pero ¿qué sucede cuando las partes no han fijado la tasa de interés moratorio y no hay una norma que determine la que se debe aplicar? Bueno, estas soluciones están en el artículo 768, inciso C, que dispone que la tasa se determina por la que fije en su reglamentación el Banco Central. Las jornadas nacionales de derecho civil del año 2015 sostuvieron que la previsión del artículo 768, inciso C, no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará. La tasa fijada por la reglamentación del Banco Central servirá como pauta que podrá ser utilizado por el juez en su tarea. Pero, ¿qué tasa es la que tienen que aplicar en definitiva los jueces? ¿Es la tasa pasiva, que es la que pagan los bancos a quienes depositan dinero en el plazo fijo? ¿O es la tasa activa, que es la que cobran los bancos a los clientes cuando prestan dinero? En la provincia de Mendoza tenemos la ley 9041 que dispone la aplicación de la tasa UVA del Banco Central para las obligaciones de dar dinero, al que se le puede adicionar en forma fundada un 5% anual. Y por otro lado tenemos la tasa de interés para préstamos personales de moneda nacional al sector privado no financiero a más de 180 días para el caso de deudas por alimentos. Los intereses punitorios son aquellos que, como dijimos algunos autores, hablan o los denominan intereses moratorios convencionales. Aunque Pizarro, como también ya expliqué, no comparte esta postura porque explica que este tipo de interés, además de la tasa pura y las resacas, o lo que se denomina resacas, tiene un componente extra que se proyecta de la tasa como una suerte de sanción. Por eso él también dice que es una suerte de pena civil. Solo en este punto voy a decir que eh, conforme a lo que determina el 769, los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Estos son los artículos 790 a 804 del Código Civil y Comercial. Bueno, ¿qué sucede con las deudas ilíquidas? O sea, aquellas deudas que se sabe que se debe, pero no se sabe cuánto es lo que se debe. Sobre esto hay diferentes posturas. Cierta doctrina, hoy superada, sostuvo
que la liquidez era requisito indispensable para la procedencia de los intereses moratorios. Alsina y Salvat sostenían esto. Estos autores se justificaban diciendo que no habiendo liquidación de la deuda, el obligado está imposibilitado a saber la cuantía de la misma y el acreedor de precisar el alcance del crédito que tenía. En la actualidad terminó por prevalecer el criterio contrario, que no exige la liquidez como condición para que opere la mora del deudor y la procedencia del interés moratorio. Esta es la postura que sostiene Zambías, Ameal, Alterini. En apoyo a esta concepción que comparte Pizarro, dice que la ley no exige como requisito la liquidez y que la falta de la misma de una obligación no puede ser obstáculo para que un deudor diligente y de buena fe ofrezca el pago de lo que él razonablemente considera que debe. En consecuencia, para que procedan los intereses moratorios es suficiente con que la deuda sea cierta. Esta es la postura que sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Baudrón del año 1947. Bueno, la clase anterior deben haber visto la diferencia entre deudas de valor y deudas de dar suma de dinero. Ahora vamos a analizar cómo juegan los intereses en el caso de la deuda de valor. Las deudas de valor son aquellas en lo que se adeuda no una suma de dinero, sino un valor que necesariamente habrá de medirse en dinero, en el momento del pago o cuando se practica una liquidación convencional o judicial de la deuda y se traduzca en una suma de dinero extra. A diferencia de la obligación de dar suma de dinero, que desde su nacimiento tienen por objeto un monto determinado de dinero, aquellas lo que se debe es un valor abstracto o una utilidad, constituida por bienes que habrán de medirse en dinero necesariamente al momento de pago. En las primeras se debe dinero y se paga con dinero. En las otras se debe un valor y se paga en dinero. Aquí no rige el principio nominalista. El código incorpora expresamente esta distinción entre obligación de dar suma de dinero y obligación de valor en el artículo 772, cuando dice que si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que se usa habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. Como dice la norma, para la cuantificación del valor nada impide que el mismo sea expresado en una moneda de curso legal que sea utilizada en el tráfico habitualmente, por ejemplo en dólares estadounidenses o en euros. En tal caso, el valor se ajusta en función a dicho parámetro y el deudor debe pagar la cantidad de moneda nacional que sea necesario para representarlo al momento de evaluación final de la deuda. Pero, ¿cómo se determina la tasa aplicable en materia de deuda de valor? Bueno, mientras la obligación sea de valor y no haya mutado su naturaleza adineraria, debe aplicarse la tasa de interés puro, que tradicionalmente ha sido estimada entre el 6 y el 8% anual. Debe desestimarse que se aplique la tasa de interés bruto, la que incluye la prima por depreciación de moneda, por ejemplo, ya que se estaría compensando al acreedor doblemente por ese concepto. En nuestra provincia, los tribunales aplican en materia de deuda de valor la tasa que está establecida en la ley 4087, que es la tasa de interés pura del 5% anual. Una vez que el valor es cuantificado en dinero y la deuda es convertida por vía de modificación de su objeto en dineraria, se aplica la tasa de interés bruto, que incluye en su componente la prima por depreciación de la moneda. O sea, que la tasa de interés que se aplica en materia de deuda de valor es sumamente inferior a la tasa que se aplica en obligaciones de dar suma de dinero porque se le quita el componente actualizatorio o que viene a subsanar lo que es la depreciación de la moneda y se aplica solamente la tasa pura, que como ya dijimos en nuestra ley provincial 4087 es la del 5% anual.
El artículo 771 del Código Civil y Comercial establece que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de los intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido este, pueden ser repetidos. Dado que la ley faculta a las partes a pactar la tasa de interés, como regla general debe estarse a la que las partes acordaron. Este principio no es absoluto, pues la ley le da la facultad al juez de fundadamente reducir los intereses cuando la tasa de interés aplicable o, por otro lado, el resultado que provoca la capitalización de intereses exceda sin justificación y desproporcionadamente el costo del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. El juez acá lo que debe hacer es efectuar una ponderación integral de la operatoria, valorando toda la ecuación económica ligada al mismo y especialmente el resultado de esta. La naturaleza del negocio debe ser especialmente ponderada o analizada por el magistrado, atento a que la tasa de interés está frecuentemente ligada a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que no son las mismas condiciones que tiene un crédito para el consumo o un crédito para la construcción o refacción de viviendas, o tampoco aquellos que son para el financiamiento de proyectos de pequeñas, medianas y grandes empresas. De tal modo, solo puede razonablemente considerarse abusiva la tasa de interés que exceda notablemente y sin justificación la tasa de mercado en el mismo tiempo y para operaciones del mismo tipo y deudores de la misma condición. Esta facultad de morigeración de tasas de interés excesiva puede ser ejercida a petición de parte o lo puede hacer de oficio el juez. Finalmente, solamente voy a agregar que en la jurisprudencia no siempre ha sido homogénea la postura en relación a qué hacer con los intereses excesivos. Como enseña Casó, antes de 1920 predominaba la opinión de admitir la libre fijación de la tasa de interés. Luego de esa fecha se comienza a atacar las tasas de intereses abusivas fundadas en los artículos 502, 953 y 954 del Código de Vélez. Actualmente el código da una solución y plantea y marca cuáles son las pautas a través del artículo 771. Ahora vamos a desarrollar la regulación legal del anatocismo. Esta está en el artículo 770 del Código Civil y Comercial. El anatocismo es la capitalización de los intereses que se acumulan al capital, constituyendo una unidad productiva de nuevos intereses. Así lo define Pizarro. También se lo puede, como dijimos anteriormente, denominar interés compuesto, por lo que el anatocismo es el interés del interés. Acá los intereses ya vencidos se agregan al capital y producen a su vez nuevos intereses. Sobre este instituto han existido opiniones a favor y en contra porque se ha entendido que provoca un importante encarecimiento de la deuda. A los efectos de no extenderme, solo voy a decir que este artículo mantiene un principio general de no procedencia de los intereses compuestos, contemplando una serie de excepciones que vamos a ver a continuación. Entonces, la regla general es que no procede la capitalización de los intereses anticipada, salvo en 4 excepciones. La primera de las excepciones es cuando una cláusula expresa autoriza la acumulación de los intereses al capital, pero con una periodicidad no inferior a 6 meses. La segunda es en el caso de la obligación que se demanda judicialmente. Aquí la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. La tercera excepción es cuando la obligación se liquida judicialmente. En este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Finalmente, el artículo, en la última excepción, establece una cláusula amplia, por así decirlo, donde dice que
en los casos que otras disposiciones legales prevean la acumulación. Es decir que, frente a una obligación de dar moneda que no sea de curso legal, el deudor tiene la facultad de elegir si liberarse mediante la entrega de la moneda pactada o bien su equivalente en moneda nacional. Esta es una facultad que solo le corresponde al deudor, no teniéndola el acreedor. Hay que aclarar que, a pesar de lo que dice el artículo, el Código Civil y Comercial no regula las obligaciones de dar cantidad de cosas, por lo que el reenvío que realiza esta norma es hacia un vacío legal. Esta redacción es similar a la que tenía el artículo 617 del Código de Belezarfield en forma originaria, esto es, antes de la reforma de la Ley 23.928. Pero, ¿esta norma es una norma de orden público o una norma supletoria? ¿Pueden las partes quitar dicha facultad convencionalmente? Bueno, para algunos, la solución que consagra el artículo tiene el carácter de dispositivo, lo que permite que, salvo pacto o disposición legal en contrario, el deudor se libere de una deuda en moneda extranjera pagando el equivalente en dinero nacional, por lo cual se podría contractualmente quitar esta facultad. Así lo entendieron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca del año 2015, donde se dijo que la facultad de pago en moneda nacional puede renunciarse por ser la norma dispositiva. Para otros, en minoría, esta es una norma de orden público, por lo cual una cláusula en ese sentido no tiene efecto. Asimismo, es importante señalar que el principio general establecido en la última parte del artículo no resulta aplicable en los supuestos de contratos de depósito bancario. Ello es así porque la norma específica que regula este tipo de contratos dispone que el depositario tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie y a simple requerimiento del depositante. Esto es lo que dice el artículo 1390. De igual manera, en el contrato de préstamo bancario se establece que el prestatario deberá proceder a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie conforme a lo pactado. Esto es lo que determina el artículo 1408 del Código. E igual solución se aplica a los contratos de apertura de crédito en el artículo 1410 y al mutuo de dinero en los artículos 1527 y 1532. Ahora vamos a analizar una última cuestión, y es cuál es el valor de conversión aplicable. Desde ya, esto es una materia donde rige la autonomía de la voluntad, por lo cual las partes podrían pactar que sea la cotización oficial o algún otro tipo de cotización especial, como puede ser la del mercado de valores de Nueva York. En caso de que las partes no hayan fijado nada, la que rige es la cotización oficial establecida en el artículo 768, inciso C, aplicable en materia de intereses moratorios no pactados. Con esto hemos finalizado la clase hoy. Les recuerdo que solamente desarrollamos los puntos más importantes de la temática propuesta. Ante cualquier duda, pueden escribirme al correo que figura ahí en la presentación. Un saludo para todos y para todas.